Vamos a reflexionar en algunos detalles de la palabra de Dios. Y hace un tiempo venimos haciendo una reflexión bíblica, pero el Señor, siempre que estoy organizando ese tema del estudio que estamos haciendo a primera de Pedro, en estos últimos días me ha puesto el sentir de tratar otros temas porque creo que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos estar en la jugada. Mire el que está allá detrás de usted, al que está detrás, mírelo, dígale, hay que estar en la jugada, dígale. Vamos a ir a la palabra del Señor, Romanos capítulo 12. ¿Y por qué quiero iniciar con este verso de Romanos capítulo 12? Porque estaba reflexionando sobre una palabra, relevancia. Y esa palabra tiene que ver mucho con usted y conmigo. Y yo estaba buscando allí, ahora que tenemos pues la tecnología a la mano, y esa palabra relevancia tiene que ver con una cualidad. La palabra relevancia, ¿qué o con qué tiene que ver esa palabra? Relevancia. Tiene que ver con una cualidad. Es la cualidad de lo que es importante. O sea, cuando hablamos nosotros de relevancia, estamos hablando de algo importante. Lo importante, también dice aquí en el significado, algo significativo. Para nosotros este tiempo de compartir la cena del Señor es muy significativo, es muy relevante, o sea que es importante para nosotros. Pero cuando yo meditaba en esta palabra, pues pensaba en qué título le puedo colocar a esta reflexión, y por eso yo le coloqué nuestra relevancia en un mundo caído, nuestra importancia, lo significativo de nosotros en este mundo caído, porque estamos en medio de un mundo caído, ¿cierto? Cada vez que nos topamos con las noticias, nos damos cuenta de la realidad tan crítica que está viviendo la gente en este mundo. Y por eso yo iba a este pasaje allí en Romanos capítulo 12, y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Ahí en la pantalla lo tenemos para los que tienen buenos ojos, pero dice en esta versión, la nueva Biblia de las Américas, dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, versículo 2, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y aquí tenemos una porción de la palabra de Dios espectacular, increíble, ¿sí? Maravillosa esa porción de la palabra del Señor. Pero cuando usted mira esta porción de la palabra de Dios, la lee y le coloca algún sentido, usted se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver con relevancia? Pues es muy significativo lo que dice aquí en la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque cuando nosotros como cristianos entendemos que debemos ser relevantes, que nosotros debemos hacer cosas significativas y vivir de una manera significativa en este mundo, a la luz de lo que la Biblia nos dice, entendemos que allí en la palabra de Dios hay muchas cosas que nos instan a ser relevantes. Como cristianos, eso nos lo dice la Biblia, tenemos el llamado a impactar
el mundo. Usted y yo tenemos ese llamado. Debemos impactar el mundo. Pero también cuando usted va ahí a la Biblia y estudia y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Pues se nos insta en la palabra de Dios a dar fruto. Usted y yo debemos dar fruto, ¿sí? Así que aproveche y mire al otro. Mire a ver qué le ha salido ahí por las ramas. Debemos dar fruto. Somos desafiados a liderar los cambios que este mundo necesita. Eso es ser relevantes. Ahora, esto es para cada uno de nosotros. ¿Este mundo necesita cambios? Sí. Lo tremendo, lo terrible, ¿sabe qué es? Que nosotros como iglesia, como cristianos, como seguidores de Jesucristo, deberíamos propiciar los cambios en este mundo y resulta que el mundo ha hecho cambios y nosotros nos hemos quedado dormidos. Por eso mire la cara otra vez al que tiene a su lado, que no se le haya dormido. A la luz de la Biblia, tenemos la responsabilidad como cristianos de servir con nuestros dones. A estas alturas de la vida, ¿quién tiene un mes de haber aceptado a Jesucristo? Levante la mano. Que diga, yo soy nuevecita o nuevecito en la vida cristiana. Ana Milena es nuevecita, pero para Fabio, ¿no? Ah, sí, no, pero ya hace rato que viene oyendo el mensaje. Pero miren, algunos, como yo lo digo de una manera muy jocosa y popular, tienen callos en las sentaderas, porque no estamos siendo relevantes. Mira al que está a su lado y dígale, no estamos siendo relevantes. Tenemos la responsabilidad como cristianos de servir con nuestros dones. Ella tiene excusa porque apenas hace poquito está en la dinámica de conocer de la vida cristiana. Pero los demás, a estas alturas de la vida ya sabemos o deberíamos saber cuáles son nuestras habilidades, cuáles son las capacidades y cuáles son los dones o los talentos que Dios nos ha dado. ¿Y cómo los estamos poniendo a funcionar? ¿Quién de los que está aquí no sabe hablar? Usted no me diga que no sabe hablar porque a su esposo yo lo veo a veces que se hace así, pero yo no es por el pelo, sino como para descansar la oreja. Otra de las cosas que nos permite ser relevantes como cristianos y como iglesia es que debemos equipar a las nuevas generaciones para el relevo generacional. En otras palabras, usted y yo estamos llamados a marcar la diferencia. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues vaya otra vez al pasaje. Dice, por lo tanto, hermanos, les ruego. Aquí el escritor a los romanos está hablándole a los hijos de Dios. Les está diciendo, hermanos. O sea que usted le puede decir al que está ahí a su lado, hermana, hermano. Pero aquí nos están hablando a nosotros, a los cristianos. Dice, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Y esa relevancia tiene que ver con muchas cosas. Y una de las cosas es que nosotros debemos estar activos en el cumplimiento de la gran comisión. Para yo ser relevante tengo que estar activo, mirando qué soy como hijo de Dios y qué puedo hacer como hijo de Dios. Debo buscar el cambio en la manera de pensar como nos desafía allí el pasaje. Usted y yo tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Mire que muchos de nosotros llegamos a la vida cristiana y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y podemos incluso tener hasta la libertad y no nos da miedo ni nos da vergüenza y públicamente decir soy cristiano. A veces es un poquito complicado cuando uno dice soy cristiano, ¿no? Porque la gente está esperando cómo usted evidencia su identidad con Cristo. ¿Y qué es lo que usted está haciendo para demostrar que realmente es verdad lo que usted dice que es? ¿Sí? Y por eso el llamado de Dios es a que seamos relevantes, pero que cambiemos nuestra manera de pensar. En la traducción en lenguaje actual dice, quien cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir. Pero nosotros vamos
a veces cristianos congregacionales, pero cuando vamos allá afuera al mundo, cuando estamos ahí en medio de nuestra familia, cuando estamos en medio de nuestra comunidad, cuando estamos en el lugar donde trabajamos o donde estudiamos, somos incrédulos. No creemos en Dios porque no vivimos como Dios dice que debemos vivir y no hacemos lo que Dios dice que debemos hacer. Estamos llamados entonces a buscar el cambio en la manera de pensar, pero eso también nos desafía a evaluar las prácticas actuales que estamos desarrollando. Su vida, la manera como usted se conduce, la forma como usted se relaciona en su hogar, con su familia, con sus compañeros, amigos, vecinos, etcétera, etcétera, acercan o distancian de Dios a las personas con las que usted se relaciona. Alguien nos contaba una anécdota. En alguna ocasión estaba predicando en una iglesia muy grande, estaba predicando un pastor. Cuando llegó y entró por el pasillo, entró una señora con 2 niños y con un colchón en el hombro y se fue por todo el centro del pasillo, y entonces el pastor paró la charla y dijo: mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué significa eso? Yo: es que me voy a venir a vivir con el pastor de esta iglesia porque el marido que tengo en la casa no está dando testimonio. Mire el que está a su lado, a ver si no se ha dormido, dígale: ¿cómo la ve usted que tiene gafas? Tremendo, ¿cierto? ¿Eso es ser relevante? No, uno no es cristiano porque lo diga. Uno tiene que estar identificado. Necesitamos buscar el cambio en el corazón. Necesitamos entender que así como nosotros tenemos necesidades, la gente que está a nuestro alrededor también tiene necesidades. Hoy como iglesia necesitamos mirar hacia afuera, más hoy que antes, porque estamos a portas del desenlace de la historia que está narrada aquí en la palabra de Dios. Y por eso necesitamos ser relevantes, cambiar el corazón, conectar con la gente, ofrecerle a las personas respuesta. Ahora en el tiempo inicial de oración y ayuno que tenemos una vez al mes y que Elizabeth nos compartía un devocional, alguien arrimó allí y dijo: estoy vendiendo algo, ¿no? Sidra. Y Elizabeth le dijo: no, no, no. ¿Y no tiene otra cosa con qué ayudarme? Como estaba afanada de venir a compartir la reflexión, dice: me dormí. ¿Sí? Una vez se duerme. Yo pude haber bajado y decir: yo tengo algo muy valioso, y compartirle. Y nosotros a veces nos dormimos, ¿sí? O nos da miedo, ¿no? Ella se fue hace un tiempo para el Guadual a hacer misión 8 días. Les debía 8 días de misión a los del Guadual, y los muchachos arrimaron allí a la tienda de la líder que está en el Guadual. Y entonces, como los vio con esos fusiles, dice que le dio susto. Y ya cuando vino acá dijo: a mí me dio tanto susto que se me olvidó compartirles de Cristo. Pues a nosotros no nos debe dar susto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar activos en el cumplimiento de la gran comisión. Y no solamente tenemos que buscar el cambio en el corazón, no solamente tenemos que buscar el cambio en la conducta, tenemos que volvernos congregaciones de puertas abiertas, que la gente quiera llegar, que la gente quiera llegar. Ese caballero que ustedes ven allá en la mesita roja, hace unos años iba pasando por aquí, porque tiene unos familiares, y oyó que estaban orando, cantando. Un día decidió entrar y se sentó allí y se quedó. Cuando nosotros llegamos acá, yo lo abordé y le dije: ¿y usted cuánto lleva viniendo acá a esta sede? Más de 2, 3 años, ¿no, Silvio? Bueno, ¿y cuándo recibió a Cristo? Y entonces se rascó la cabeza. No lo habían evangelizado, no lo habían consolidado. Entonces le dije: lo necesito tal día, y empezamos el discipulado. Nosotros tenemos que ser congregaciones de puertas abiertas. Que no nos emocione una cosa, que nos emocione todo lo que como iglesia podemos ofrecerle a la gente
que tiene necesidad. Ese es nuestro desafío, pero para eso nos toca a cada uno de nosotros, porque si la gente lo evalúa a uno. No somos llamados a ser perfectos, pero en medio de todas esas debilidades y errores la gente puede decir, uy, yo conocía a esa personita, yo conocía a Germán, pero tremendo cambio que ha dado Germán. Y verdad, ¿no? Germán ha dado un cambio tremendísimo. Germán antes de ser casado, cuando él predicaba, daba muy buenos chistes. Ahora que está casado es más serio. Yo no sé por qué, pero ha cambiado. Lo segundo, somos relevantes cuando hacemos un impacto en este mundo. Mire, el impacto de nuestra vida en una persona, en una familia, en un barrio, en una ciudad, en una nación es significativo. Un verdadero cristiano. Ese impacto tiene que ser transformado. Y Dios espera, Dios aspira que nuestro impacto transformador se dé en la vida de cada uno, porque a eso somos llamados. Ahora, una pregunta. ¿Cómo estamos siendo cada uno relevantes en este mundo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos siendo? Yo debo estar identificado con Cristo y producto de esa identidad debo hacer algo que evidencie que estoy siendo un verdadero hijo de Dios. ¿Qué tipo de cristianismo estoy desarrollando yo? Alguien me decía, no hable de política. Pues les cuento, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, ni tampoco de centro. Y fui de izquierda. Y llegué a la vida cristiana buscando una célula subversiva que operaba en la universidad donde comencé mi primera carrera. Yo empecé contaduría y antes de iniciar contaduría ya me habían tratado de lavar el cerebro y llegué buscando. Y alguien me dijo, hay una célula los miércoles. Y yo dije, ahí fue. Y verdad, ahí fue. Ahí fue donde yo recibí a Cristo. Y ya cuando uno se mete en la vida cristiana y así como a mí me gusta, porque me tocó desde el comienzo de la vida cristiana meterme a estudiar la palabra de Dios, me di cuenta de que estaba equivocado. Por eso si ustedes me ven algunos huequitos aquí en la cabeza, ¿saben por qué es? Porque hay algunos cristianos que me dicen que son de izquierda. Entonces yo me pongo a rascarme la cabeza. Nosotros debemos ser de principios. ¿Usted a quién apoya? Usted dígale, a Cristo. ¿Usted de qué partido es? Del partido que defiende los principios. Y como cristianos tenemos que ser relevantes porque nos han manoseado de una manera impresionante. Miren, tenemos el mensaje más relevante de todos los tiempos. Es el Evangelio. Ahora, yo tengo que preguntarme, ¿cómo cada uno de nosotros estamos respondiendo a la realidad del entorno actual? Para eso necesitamos estar enfocados. Para eso necesitamos aprender a crear esas conexiones genuinas con las necesidades de las personas. Ahora, nosotros no podemos ser asistencialistas, pero la Biblia sí nos da principios de participación, de colaboración, de ayudarnos mutuamente o de ayudar al otro, de facilitarle al otro la oportunidad de conocer una alternativa diferente. ¿Por qué es importante aprender a conectarnos con los demás? Pues sencillamente porque las conexiones nos ayudan a guiar a las personas para que generen una relación más íntima con Dios. Hace unos años llegó una señora acá y se empezó a congregar y estaba en la reunión y ella llegó y pues se conectó. Después de terminar la reunión dijo, ay, qué cosa tan chévere, qué rico, qué espectacular. Cuando pum, miró hacia un lado y encontró a alguien y se le arrimó y le dijo, vecina, ¿y usted cuánto lleva aquí? La vecina le dijo, rato. ¿Y usted por qué no me había invitado? Ahora, hay algunas preguntas que debemos hacernos rápidamente. ¿Cómo podemos como iglesia impactar verdaderamente al mundo? Usted y yo somos iglesia. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué significa ser relevantes?
desde mi visión como cristiano, ¿cómo yo puedo ser relevante hoy con el de enseguida? Si yo le muestro buena cara al vecino, el vecino me va a saludar y claro, yo lo saludo. Y si no me saluda, hago como hace Elizabeth. Aquí en el Cauca, y creo que es en Popayán nomás, ¿no? Gente que va por la calle y lo ve a uno y son vecinos de enseguida y no lo voltea a ver. ¿Sabe qué hace mi esposa? Y yo le he aprendido, aunque no le voltee a ver y esté ahí pasando, le dice, hola vecino, buenos días. Le obliga a mirar, ¿cierto? La iglesia, ¿qué es? La Biblia enseña que la iglesia tiene identidad, pero también tiene función. En otras palabras, lo que es y lo que hace. La iglesia es la esposa de Cristo. Por eso usted y yo no solamente los domingos debemos bañarnos y peinarnos y ponernos el 21, como decía mi papá. Todos los días tenemos que estar mostrando lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Y eso hace que seamos relevantes. ¿Por qué nos hemos metido en las redes? Porque anteriormente no, nosotros aplicábamos ese pasaje que decía, lo que haga la mano derecha que no se sepa la izquierda, ¿no? Pero eso está en otro contexto. Hoy por eso mostramos, miren cómo estamos trabajando con los niños, con los jóvenes, con los profesionales, con las parejas, con las damas cabezas de familia, con los cristianos que son bien rogados, que uno los llama, les motiva que se edifiquen y no se edifican. La iglesia, debemos atender a las preguntas, a las necesidades, pero de forma útil, de forma práctica. La iglesia es una asamblea de creyentes. Eso dice la palabra del Señor. Si ustedes me acompañan a otro pasaje allí como para ir cerrando, porque allí en Mateo 16, en el versículo 18, dice la palabra del Señor, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cada uno de nosotros como creyentes cristianos somos iglesia en el lugar donde Dios nos coloca. ¿Sí lo entendió? Dios estableció un pueblo, un cuerpo, un edificio, un rebaño. Eso hay varias figuras, allí en la Biblia. Nosotros somos un cuerpo, un edificio, un rebaño y tenemos que desarrollar eso que Dios dice que debemos hacer. Cada creyente cristiano es iglesia en el lugar donde Dios esté. O sea, debemos dar testimonio. La iglesia es un modelo de coinonía. Por eso aquí encontramos, mire, para todos los lados, mire para todos los lados, por favor. Mire a la derecha, mire a la izquierda, mire adelante, atrás. Y por eso usted encuentra negritos, blanquitos, amarillitos, gorditos, bajitos, altos, pero se encuentra de todos los colores, olores, sabores y tamaños, ¿cierto? Porque nosotros somos un modelo de coinonía. Bueno, no vamos a leer el pasaje, pero les dejo ahí en sus notas Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, nos habla de que esas necesidades que se estaban manifestando allí, ellos las asumieron como necesidades propias. Y ellos daban con sencillez, con generosidad, y lo hacían con vidas transparentes, lo hacían con vulnerabilidad y lo hacían con apoyo mutuo. A eso somos llamados nosotros. Pero también la Biblia habla de que la iglesia como contraste cultural. Y por eso la Biblia dice que la iglesia es sal y luz. En otras palabras, la iglesia es la alternativa ética en este mundo. ¿Por qué ustedes creen que aunque haya ese nivel de corrupción tan impresionante, no sea tan desbordado como debería ser? Porque la iglesia es la que está deteniendo la corrupción moral. La iglesia es la que con su propósito le da al mundo sentido a la vida. ¿Qué día estuvimos en un cumpleaños? Llegamos sin querer queriendo. Y una niña que acaba de tener su bebé, decía, antes del bebé yo no le tenía sentido a la vida. Y ahora que veo mi bebé
tan hermoso, ver la manera extraordinaria como Dios ha hecho su creación, yo ahora sí le encuentro sentido a la vida. Y de alguna u otra manera eso ha sido producto del mensaje que ha oído, porque la iglesia es la que le da claridad al mundo en medio de este caos ideológico, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que sacudirnos, tenemos que despertarnos, porque hoy estamos viendo un gran número de personas que ha oído el mensaje del evangelio y se están yendo por otro lado, y congregaciones que se salen del equilibrio de lo que la vida cristiana es. Y para finalizar, les comparto también 2 Corintios 5, 18 al 20, déjenlo ahí en sus notas. La iglesia se muestra en la Biblia como un agente de reconciliación. En los diferentes espacios donde hemos tenido influencia, nos hemos convertido en propiciadores del perdón. Miren, a nuestras congregaciones han llegado parejas, hogares, familias, personas que han querido echar por la borda su vida, pero producto del mensaje del evangelio han vivido un proceso de transformación. Así que tenemos el llamado. ¿Cuál es el llamado? Ser relevantes, hacer la voz de aquellos que no tienen voz, permitir que haya justicia, pero a la luz de la Biblia, hacer el refugio para aquellos que están agobiados, cansados. La Biblia nos habla de reposo, por eso tenemos que reposar, descansar. Si Dios dijo, voy a descansar, nosotros también estamos llamados a reposar, a descansar, a meternos con el Señor, ser el modelo de amor sacrificial que dice la Biblia. Ese amor ágape. Y allí en actitud de oración, mientras usted recibe el pan y el vino, pídele al Señor en esta hora que obre en su vida.